Hoy tengo para contarles una historia que se inició hacia allá por 25 años, cuando todavía vivía en un pueblo, en otra provincia, y decidí venirme a estudiar a Córdoba. Todavía no tenía muy claro qué es lo que iba a hacer. Estaba orientada para el área de la medicina, pero en realidad también me gustaba fonoaudiología, aunque no sabía muy bien qué era ser fonoaudióloga. Y ser fonoaudióloga yo tenía entendido que era trabajar con personas con discapacidad, pero trabajar con personas con discapacidad seguramente que era que le faltaban o un miembro, o no hablaban, o no escuchaban, o algo les pasaba. Pero bueno, tenía que empezar a saber qué era eso, y realmente era algo que me gustaba y quería descubrirlo. Fue ahí entonces donde empecé a estudiar, y a medida que estudié fui trabajando para poder terminar mi carrera, y en esa instancia se dio la posibilidad a través de la universidad de hacer unas prácticas rentadas, donde yo pasé por un montón de roles en una institución privada hasta que empecé a hacer alguna práctica relacionada específicamente con mi carrera. Esta institución trabajaba con personas con discapacidad o capacidades diferentes. Esto quiere decir de que había muchos que no hablaban, otros que no escuchaban, otros que no podían mover sus miembros o que estaban sentados solamente en una silla de rueda. Entonces fue ahí donde yo empecé a mirar distinto y a poder observar, ¿sí?, que todos estos niños que tenían que habían logrado distintas habilidades, pero que a veces no podían comunicarse a través del lenguaje, podían transmitir una sensación, una emoción, o podían decir que sí o que no a través de una palabra, de un gesto o de una mirada. Entonces fue ahí donde yo empecé a asombrarme por todo esto que estaba a mi alrededor, y empecé a ver que estas personas no eran diferentes, sino que habían desarrollado otras habilidades y que eran distintas a las mías. Entonces fue ahí donde de alguna manera empecé a relacionarme con lo que hoy me desempeño, que es específicamente trabajar con personas con dificultades en su comunicación, ¿sí? Entonces esto de poder comprender a través de un gesto, a través de un movimiento, una situación, entender que tengo que esperarlo, entender que no puedo gritarle, entender que tengo que facilitarle el entorno, ¿sí? Entender que de alguna manera tengo que poder saber qué es lo que le está pasando. Entonces te invito a que de aquí en más puedas observar en vos mismo cuáles son tus posibilidades de comunicar más allá de las palabras, ¿sí? Porque esta es mi historia, más allá de las palabras, donde en realidad no necesariamente el lenguaje es el único vehículo que puede transmitir información, sino que muchas veces los gestos, la mirada, la conducta transmiten información. Y esto lo aprendí en aquel momento cuando por primera vez vi un niño que no podía hablar. Entonces hoy te invito a que vos puedas poner a prueba estas habilidades que las tenemos y que las aprendemos naturalmente, y que puedas observar a aquellos que no pueden hacerlo y que a través de esto veas qué nos transmiten. Por eso te dejo esta incógnita: ¿qué podés transmitir vos más allá de las palabras?